Cuba Información. Vamos a ir rompiendo el hielo con el primer tema que traemos para hoy, que es un tema relacionado con un reportaje que ha salido en el Nuevo Herald, ¿no? Que sabemos que es una publicación norteamericana, bueno, de la zona de Miami. Y bueno, pues en este caso citando fuentes, citando a Wikileaks como fuente, pues bueno, ha hablado sobre el sistema de salud cubano de una manera bastante negativa. Bueno, pues en el tono habitual del Nuevo Herald, que es una de las cabeceras de la contrarrevolución cubana, de la derecha recalcitrante de origen cubano en Estados Unidos, en Miami concretamente, en el mismo estilo y con las mismas armas que suele utilizar habitualmente fuentes del propio gobierno de Estados Unidos. En este caso, cables de Wikileaks, que presenta el Nuevo Herald en un reportaje del 29 de diciembre de este año pasado, es decir, hace unos días, un reportaje titulado "Cables revelan dramático estado de hospitales en Cuba". En primer lugar, los cables, hay que decir, los cables no revelan nada. Los cables de Wikileaks no son más que la reproducción, las palabras de los diplomáticos de Estados Unidos. Por lo tanto, son versiones de personas vinculadas al gobierno de Estados Unidos, versiones y opiniones sobre la realidad de Cuba. Bueno, ¿qué es lo que ha reflejado el Nuevo Herald en este reportaje absolutamente manipulador? Como vamos a ver, ha reflejado un informe fechado el 31 de enero del 2008, un informe de una enfermera norteamericana misteriosa porque no le ponen nombre en este cable filtrado por Wikileaks, que ha sido enviada o que fue enviada en su momento por el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a recorrer hospitales y buscar malas praxis sanitarias. Es decir, ya la intención era evidente, ¿no? Por cierto, malas praxis sanitarias hay en todos los países del mundo y seguramente que en Cuba también las habrá. Bueno, pues el informe de esta persona, reflejado por Wikileaks, es finalmente una especie de cuadro tétrico, ¿no? de un país en el que los hospitales no tienen bombillos ni aire acondicionado, los niños son maltratados en los hospitales, incluso los que tienen cáncer no pueden ser visitados más que por sus padres, no tienen juguetes, los conserjes o custodios de los hospitales huelen a alcohol, bueno, una serie de disparates que ya digo dibujan una especie de cuadro tétrico de lo que es el sistema sanitario cubano, indudablemente para tratar de pervertir la imagen internacional que tiene Cuba en este aspecto, en una de las indudables joyas o logros de la Revolución cubana. Pero es que lo curioso de todo esto es no solamente que el Nuevo Herald convierte en noticia lo que es la versión de un informe de la propia Oficina Diplomática de Estados Unidos que ya buscaba, ¿no? No solamente eso, sino que si nos remitimos a un cable anterior de 2 años antes, también filtrado por Wikileaks, del año 2006, la propia Oficina de Estados Unidos ya anticipaba que iba a buscar esto, es decir, que iba a contraatacar sobre la imagen de la sanidad pública cubana buscando malas praxis en los hospitales de Cuba, malas praxis sanitarias. ¿Cuándo se refleja esto? ¿Cuándo anuncia a nivel interno la Oficina Diplomática de Estados Unidos que va a enviar a gente a informarse y a redactar informes negativos sobre la salud cubana? Cuando el director Michael Moore está filmando en Cuba su documental Psycho en el año 2006, cuando ya se estaba anunciando, ni siquiera estaba editado el documental, ni siquiera estaba estrenado en Estados Unidos, pero ya se sabía que Michael Moore iba a poner el dedo en la llaga en el sistema sanitario de Estados Unidos. Y además, ¿a dónde había ido? Al principal enemigo, a Cuba. Había ido a reflejar el sistema sanitario de un país muchísimo más pobre como es Cuba y además bloqueado por Estados Unidos. Entonces, en el cable del 5 de junio del 2006, 2 años antes de ese otro que hemos mencionado antes,
dice la Oficina Diplomática de Estados Unidos. Vamos a buscar historias y otras noticias que puedan destruir el mito de la superioridad médica cubana, que se ha convertido en uno de los puntos fuertes de ese país. ¿Para qué? Para romper la imagen de Cuba y además para descalificar al director Michael Moore, ¿no? Entonces vemos en todo esto cómo se combinan los intereses, el objetivo de un gobierno poderoso como Estados Unidos, con la práctica final periodística de un gran medio de comunicación que actúa en consonancia y en coordinación perfecta con ese gobierno, ¿no? Y yo creo que es un reflejo de lo que es finalmente los medios de comunicación, ¿no? Bueno, un saludo y nuestra cálida felicitación a todas las amigas, a todos los amigos que están con Cuba, con el pueblo cubano y que están en la sintonía. Pues fíjate tú que el año 2010, y digo la noticia, terminó con 4,5 de tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos, la más baja registrada en toda la historia de Cuba. 4,5. Ese resultado no lo tiene ni siquiera la potencia imperialista. Ni Canadá tampoco. No, ni Canadá, que pretende destruir la revolución cubana, sus logros, y borrar incluso la nacionalidad cubana. Pues la más baja registrada de su historia, a pesar del bloqueo, a pesar de todas las campañas, es una verdadera patraña lo que plantea la noticia que tú has comentado, José, y el dato que habla también de que se produjeron 127.710 nacimientos, que en relación con 2009 la cifra representa una disminución de la natalidad de 2.326 niñas. Pues bueno, hay 7 provincias del país que se situaron por debajo de 5 por cada 1000 nacidos vivos. Holguín, por ejemplo, 3,0, Cienfuegos y Matanza 3,7, Camagüey 4,4, Granma 4,7, Pinal del Río, Santo Espíritu 4,9. El municipio especial Isla de la Juventud muestra 2,8. Y hay 23 municipios con 0 mortalidad infantil. Eso dice a las claras de lo que es la voluntad política del gobierno revolucionario y del pueblo en favor de la salud y de la vida del mismo. Es decir, que esto era impensable antes de 1959. Hay un dato que habla a las claras de lo que era Cuba antes del triunfo revolucionario, cuando los gastos por habitante en salud eran de 3 pesitos con 72 centavos en 1959. Esto se ha ido y desde luego la salud ni mucho menos estaba al alcance de toda la población. Claro. Está en manos de seguros privados. Sí, seguros privados, clínicas privadas, todas estas cosas. Hay que señalar que eso ha sido posible por una atención sistemática, sobre todo primero la campaña de alfabetización, que dio realmente ya fue una de las primeras obras grandiosas de la revolución, y eso conllevó también a toda una serie de programas para ir en el tema de la salud, para ir erradicando los males endémicos que asolaban a la población cubana. Bueno, hay más datos, pero yo había querido reflejar esto, porque la verdad esta noticia lo que dice es bien, es que el imperialismo norteamericano está buscando cualquier resquicio para dañar esta grandiosa obra de la revolución en el pueblo. Y bueno, hay muchos más datos que se pueden dar. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil sin registros estadísticos confiables en las provincias orientales ascendía casi al 50% antes del triunfo de la revolución, y en las provincias occidentales alcanzaba un 25%. Es decir, aquí lo que demuestra el dato era la inequidad social que había en Cuba antes de la revolución, y cómo ahora incluso provincias que eran históricamente olvidadas
en la República Neocolonial, como Pinar del Río, las provincias orientales, exhiben unos logros extraordinarios como estos. Lo que ocurre es que para esta enfermera misteriosa enviada por la Embajada de Estados Unidos, parece ser que no le gustó lo que vio en los hospitales, o no le gustó la calidad del mobiliario y todo eso, porque define a los hospitales de Cuba como los hospitales de alguno de los países más pobres del mundo. Incluso, esto lo dice la enfermera informante, de la que no se indica nombre en ese informe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pero también se menciona en ese informe que hay otra persona, otra ciudadana norteamericana que viaja, o sea, que va a los hospitales con ella, que habla de que los hospitales cubanos se parecen a los más pobres que ha visto en África, ¿no? Eso desde... Hay una puntualización que quisiera yo hacer acerca de eso. A mí esto todo normalmente me suena. Yo creo que si yo fuera un televidente o un lector de periódico, me fijaría mucho. Yo quiero recordar las palabras de Alarcón cuando dice la industria del embuste, al servicio de la cual están las grandes empresas de la mentira, ¿no? Pone a las cosas que son revolucionarias y que pertenecen a los desposeídos, las pone como muy malas. Y todo lo demás, muy bueno y muy pulcro. Eso me suena a un cuento como muy antiguo, ¿no? A un cuento de hadas, ¿no? Bueno, permiso, un datico nada más para terminar con lo que estaba comentando antes. No solo es este dato fantástico de 4,5 por cada 1000 nacidos, el índice de mortalidad infantil. Sí, ajá. No solo eso, sino que el índice, la tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas es de 1 por 1000 nacidos vivos actualmente. Y para que pueda la audiencia contrastar el dato y lo que significa, Estados Unidos, por ejemplo, reporta 1,8, Japón 1,5, Noruega 1,7, Argentina 3,6 y Chile 3,7. Cuba, repetimos, 1,0. Estamos hablando de los países con mayor nivel de desarrollo del mundo, al menos económico, y dentro de América Latina los del cono sur, ¿no? Bueno, yo por culminar este tema, hablar de otro asunto de este reportaje del Nuevo Herald que me parece muy importante y muy interesante. Es la negativa o la negación del bloqueo en la salud, ¿no? Cómo este medio de Miami, verdadero cancerbero del imperio, diría yo, niega el bloqueo de la manera más descarada y dice... Bueno, primero reproduce, por supuesto, los lamentos de esta supuesta enfermera norteamericana, que, bueno, pues habla de pacientes de cáncer que no pueden encontrar medicinas en los hospitales, etcétera. Y después de esto, afirma el periodista Juan Tamayo del Nuevo Herald, dice: las ventas de material médico de Estados Unidos a Cuba son legales, ¿no? Que esto es una mentira absoluta y rotunda, ¿no? Hay que decir que las empresas estadounidenses tienen prohibido por ley la venta a Cuba de cualquier tipo de producto, y mucho menos los productos farmacéuticos. Para la venta a Cuba, y en estos momentos existen ventas en el caso de algunos alimentos muy determinados, hace falta una licencia especial del Departamento del Tesoro, que para conseguirla hay que pasar un verdadero viacrucis burocrático de muchísimos años, y actualmente solo es concedida a algunas empresas, a muy pocas empresas de alimentos. En concreto, Cuba está comprando pollo congelado y algunos granos en algún momento determinado a Estados Unidos, pero medicinas no. Y en segundo lugar, otra cosa que dice, otra mentira absoluta, este individuo, dice: el proceso de compra de de medicamentos de Cuba a Estados Unidos puede ser engorroso, ¿no? Y La Habana entonces suele encontrar algunas veces mejores precios en otros lugares. Lo que está diciendo es que Cuba no compra a Estados Unidos porque no le da la gana, y que prefiere comprar en otros sitios porque es más barato. Hay que decir que esto es una segunda mentira absoluta. Cuba no compra a Estados Unidos porque no puede, porque si pudiera,
los precios de los medicamentos en Estados Unidos, en su mercado más cercano, su proveedor más cercano, son fundamentalmente, o en la mayoría de los casos, muchísimo más baratos, con lo cual se incrementa de manera extraordinaria el presupuesto de salud de Cuba innecesariamente, ¿no? Entonces, bueno, despedirnos con la enorme noticia del descenso de la mortalidad infantil en Cuba, que es verdaderamente una bofetada a todos estos manipuladores.